Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar nuestras sesiones. Eh, Vamos a seguir hablando un rato sobre modelos de poblaciones. Esta vez voy a abordar un modelo que viene en el libro de Murray y que fue descrito en un artículo del 78 por Ludwig. Ese se los voy a mandar dentro de un rato al Classroom. Eh, Antes de eso voy a hablar un poco sobre el análisis del modelo logístico. Luego lo vamos a dejar tantito y vamos a ver un poco sobre este problema. El modelo es acerca de un bicho, una oruga. Una oruga que vive en algunas coníferas y pues que en Canadá fue una especie invasora, ¿no? Infestó toda una población de árboles y entonces pues les interesaba en ese momento hacer algún problema de control. Entonces hicieron un modelo que incluía pérdidas por depredación, eh, y calibraron el modelo con algunos datos que tenían de campo y hicieron algunas observaciones que resultan interesantes matemáticamente. Eh, no vamos a agotar eso el día de hoy, pero el modelo exhibe un fenómeno que se conoce como histéresis, eh, que es una cosa que exhiben algunos modelos de teoría de catástrofes. Ahorita ya no suena mucho la teoría de catástrofes como herramienta de modelación, pero en su momento fue una, una cosa que estuvo de moda, ¿no? Vamos a hablar, quizás no en esta sesión, pero sí en la siguiente, un poco sobre teoría de catástrofes y, y pues los errores que se cometieron en ese momento, ¿no? Una especie de abuso de la confianza del modelo matemático, porque exhibía ciertas cosas, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste la teoría de catástrofes? En que pueden aparecer singularidades en el espacio de parámetros, que tienen que ver con la pérdida o la ganancia de cierto tipo de soluciones. Eh, Se refiere pues a cambios bruscos en el comportamiento de las soluciones. Es decir, de tener una cosa estable la perdemos completamente y digo, eso actualmente lo estudiamos vía teoría del caos o alguna otra herramienta de análisis cualitativo, pero en su momento la teoría de catástrofes pues cobró mucha fama, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y empecemos a hacer un poco de cuentas. Entonces, eh, la vez pasada vimos el siguiente
el modelito de Verhulst. Que es el cambio en la población T, es como una tasa, no me acuerdo si le puse A o R o como sea, por la población, ¿no? Este es como, decíamos que en ausencia de cuando este término de acá es pequeño, es decir, para poblaciones pequeñas esto se va a comportar como si hubiera crecimiento exponencial, pero conforme la población se hace grande, y sobre todo grande respecto a acá, o cercana a acá, pues eso empieza a tener algunos problemas, ¿no? Ahora esto supone únicamente pérdidas en términos de que se lleguen a estorbar los miembros de la población por los recursos, ¿no? Eso ya medio lo discutimos la vez pasada, pero ahora quisiera ver, pues ya hicimos la gráfica, pero pues, ¿qué podríamos saber si no tenemos el cómputo para ayudarnos, ¿no? Entonces, pues de entrada siempre nos va a interesar pues, cuáles son las soluciones constantes, ¿no? Donde la derivada se anula. Entonces acá tenemos dos soluciones constantes, una que es la constante 0 y la otra cuando x es idénticamente k. Si quieren le podemos poner 0 y 1. Y eso significa que cuando estamos en K, la población no se mueve. Entonces es una solución, pero es una solución especial. Vimos la forma general de la solución y aseguramos, ¿no? que de este lado van a decaer y de este lado van a crecer con cierta condición, ¿no? Ahora, ¿cómo nos aseguramos de eso? Pues en cualquier modelo no lineal de la forma x punto igual a f de xt, en lo que nos tenemos que fijar pues es en cómo se comporta la derivada de esta cosa, en cuál es el signo de la derivada de esa cosa, es decir, en la segunda derivada de esta. Es decir, de este lado, ¿qué es lo que tenemos? Esta de aquí vamos a llamarle f de x y t con un parámetro que es nuestra k y nuestra r, ¿no? Dos parámetros. Siempre podríamos tomar un modelo más sencillo que no tenga parámetros, es decir, adimensionalizar las cosas, pero de momento vamos a jugar con esto. Lo que tenemos es que esta f de x, t, k y r en realidad es una f de x, k y r, ¿no? Porque no hay una dependencia explícita del tiempo. Ahora, ¿cómo se ve esta función f, ¿no? Respecto de x? Pues es una cuadrática, ¿no? Es r menos r sobre k, x cuadrada más rx, ¿no? Entonces es una cuadrática que pasa por el 0 y pasa por la k, ¿no? Si la k estuviera por acá, ahí tenemos eso, y que va a tener su máximo crecimiento, ¿dónde? Pues vamos a ver.
Si derivamos esto respecto de x, es decir, f derivada respecto de x, primero pues tenemos menos 2 rkx más r, ¿no? Esto, ¿dónde se va a hacer 0? Cuando r y esta cosa de aquí sean iguales, ¿no? Es decir, cuando x sea k medios, ¿no? Es decir, aquí en k medios, la gráfica de esta f va a tener un máximo. ¿Cómo sabemos que es máximo? Porque es una cuadrática y cualquier cuadrática tiene un máximo local, ¿no? O un mínimo local. En este caso, como esta cosa r y k son positivos, entonces esta cosa es negativa, entonces ya sabemos hacia dónde está apuntando las ramas de la cónica esta, y entonces el valor donde la derivada se hace 0 pues va a ser un máximo local, no le queda de otro. En otros problemas pues ya iremos viendo cómo es que se comporta, ¿no? Ahora, luego vamos a ver una cosa interesante si discretizamos esto. Pero por lo mientras, pues ya sabemos entonces que acá en k medios, ¿qué es lo que va a pasar con la derivada de la f? Pues primero va a ser creciente y a partir de esta va a ser decreciente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo tomo valores iniciales debajo de esa k, pues entonces ya se justifica que aquí va a cambiar su concavidad, ¿no? Justamente acá. Entonces si empezamos por acá, vamos a tener este tipo de soluciones. Ya vamos resolviendo esta cosa. Ahora, ¿cómo sabemos que se acerca asintóticamente a la k? Pues hay que fijarnos en el signo de esta cosa. Cuando x vale k. Entonces, voy a quitar mi dibujo de acá. Aunque bien nos hubiera bastado el dibujo. Cuando x vale k, esta cosa va acostada hacia acá, entonces la derivada es negativa, ¿no? Pero bien podemos hacer la cuenta, ¿no? Tenemos df en dx, cuando x vale k, pues es menos 2 por r más r, que es menos r, ¿no? Y como r era positiva, entonces la derivada de f respecto de x en el punto k, pues es negativa, y eso significa que en el retrato fase, es decir, en cómo se comportan las soluciones, en cuanto las soluciones constantes, el resto de las soluciones respecto a las soluciones constantes, lo que vamos a tener es que estas se van a estar acercando hacia ese punto en la línea fase, y eso significa que estas soluciones pues se van a ir pegando asintóticamente de la forma que les toque hacia la solución constante igual a k. Entonces hay que acordarse siempre de ese criterio,
que si la derivada de f respecto a x en un punto, en una solución constante, es positiva, entonces el retrato fase pues, se va a ver como que las soluciones se están alejando de ese punto, y si esto es negativo, pues las soluciones se van a estar aproximando a ese punto, al menos localmente, ¿no? Tenemos un atractor local o un repulsor local. Ok. Entonces, bueno, es el tipo de información que podemos tener sin necesidad de estar jugando con la computadora. Bueno, ahora vamos al problema de los gusanitos. Les decía, es basado en un trabajo de Ludwig de 1978, que se los voy a poner en el Classroom. Entonces son unas orugas que se metieron en un bosque de coníferas y pues hicieron estragos, ¿no? Entonces Ludwig y sus colaboradores propusieron un modelito para el crecimiento de la población de esas orugas, que es parecido al modelo de Verhulst, ¿no? Tienes una tasa de crecimiento, tienes una capacidad de carga de la población de árboles, y pierdes parte de la población por acción de los depredadores. En general pues se trata de aves. Y la observación que hacen es: este término de depredación también tiene una cualidad de saturación, ¿no? Entonces es una sigmoidal, y hay varias formas de modelarlo. Es decir, cuando hay mucha población de estas, la depredación va a ser alta y va a haber un punto donde cambia la forma de la curva. Ahora hay un máximo de depredación asintótico, ¿no? ¿Por qué? Porque si empiezan a depredar mucho, significa que van a disminuir las presas, ¿no? Pero bueno, se propone, Ludwig y sus colaboradores proponen que el término de depredación se ve como la siguiente función, que es un parámetro b por el cuadrado de la población, ¿no? Sobre a cuadrado más n cuadrado. Estoy pensando que hay una tasa en la que llegan a los árboles y son visualizados por las aves, y entonces mientras más concentración haya de estos bichos, pues va a haber más depredación, ¿no? Pero tiene una cota. Ahora, ¿cómo queda entonces el modelo? Pues es n punto es igual a la tasa RB por n por 1 menos n sobre kb menos la p de n, que es un parámetro b por n cuadrada sobre un parámetro a cuadrada más n. Y entonces nuestra función
que depende de n, también depende de un parámetro RB, de un parámetro KB, como en el anterior, pero depende también de B y depende también de A. Entonces, pues ya nos la complicamos más porque tenemos un espacio de parámetros de dimensión 4, ¿no? Entonces quisiéramos reescribir el modelo en términos de menos parámetros para poder hacer el análisis un poco más sencillo. Y aquí lo único que dicen ellos es que la A y la B también son positivas, ¿no? Entonces se propone las siguientes transformaciones de variables. Vamos a escribir una variable u que sea como m sobre a, una variable r que sea a por rb sobre b. Esa va a ser una tasa. La q que va a ser la kb sobre a, y una tau que va a ser b por t sobre a. Entonces, sustituyendo esto en esta ecuación de acá, vamos a tener de esta forma nuestro modelo. Va a ser la derivada de u respecto de tau, es la tasa r por u por 1 menos u sobre q menos u sobre 1 más q cuadrado. Entonces, seguimos teniendo estos dos parámetros que son la tasa y la capacidad de carga, pero este término de la depredación ya se escribió en términos de la nueva variable de población, que es la u, y entonces en principio debería ser más manejable. Entonces vamos a hacer un poco, a tratar de empezar a hacer lo mismo que hicimos con el logístico. Es decir, vamos a buscar las soluciones constantes. Entonces, cuando du en d tau es idénticamente 0, pues cuando u es 0, o bien cuando u es 0, porque esto lo podemos escribir como r u por, o si quieren u por r menos u sobre q menos 1 sobre 1 más u cuadrado, ¿no? Entonces, si u es 0, esa cosa ya se fue, ¿no? Ahora, la otra posibilidad es que r menos u sobre q sea igual a 1 sobre 1 más u cuadrado. Y esto de acá significa que r menos u cuadrada por r menos u sobre q más u cúbica sobre q es igual a 1. Es decir, que u cúbica sobre q menos u cuadrada r menos u sobre q más r menos 1 es igual a 0. Entonces tenemos un polinomio cúbico en u que tendríamos que resolver para encontrar las otras soluciones constantes. Es decir, tenemos a lo más 4 soluciones constantes, el 0 y otros quizás 3 puntos. Es decir, vamos a tener una cosa del estilo
un polinomio de grado 4, vamos a tener al 0 una U1, U2 y U3. ¿Qué podría pasar? Que tuviéramos solo dos soluciones, ¿no? Pero eso va a depender del espacio de parámetros. Y en el espacio de parámetros, les decía, está ocurriendo un fenómeno que se conoce como histéresis. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si graficamos, ya se lo vamos a hacer con cuidado la próxima vez, U contra R, vamos a tener una R en términos tenemos una recta aquí que representa a R por 1 menos U sobre Q, y vamos a tener una curvita que se puede ver como que está envolviendo a esta cosa que es U sobre 1 menos U cuadrada, y pues hay unos puntos donde esto va a ser, donde estos van a ser iguales, pero eso va a depender de cómo se ven estos parámetros, y solo va a haber una región donde de veras tengamos los otros tres puntos. Entonces, en el espacio de parámetros vamos a tener un donde los parámetros pues, son Q y R. Vamos a tener una región que se parece a una cuñita, donde aquí dentro sí vamos a tener esas tres, pero fuera de ello no vamos a tener. Aquí tenemos los tres puntos fijos, ¿no? Y aquí solo vamos a tener uno, y aquí también. Es decir, cuando barremos los parámetros, podemos, disminuyendo la tasa de crecimiento y aumentando la tasa de o disminuyendo la capacidad de carga, llegar a una región en la que tenemos estos tres puntos fijos. Ahora, ¿qué cualidad tienen estos puntos fijos? Pues del cero se alejan y se acercan a este de aquí, de este también se están alejando, y hacia este se están acercando, ¿no? Entonces, este punto de acá es estable, inestable, estable, ¿no? El problema es este de acá. ¿Y qué pasa cuando estos dos existen, no? Entonces ahí empieza a haber problemas con cómo crecen los bichos estos, y se puede dar un fenómeno donde se está de una población muy grande a una población muy pequeña, o de una población muy pequeña a una explosión, y es ahí, son esos los casos que les interesan. Ahora, cuando hay ese cambio de cualidad muy brusco, se le conoció en ese momento como una catástrofe. Entonces puede, pensando en que esta cosa se comporta como un polinomio cúbico, esto se trató de explicar usando lo que se llama una catástrofe cúbica. Entonces, les quiero dejar que por favor busquen qué cosa es en general, ¿no?
una catástrofe cúbica. ¿Y quién fue? René Thom, que vamos a platicar sobre él la próxima vez, y Edward Simmons. ¿No? Entonces quiero que le echen una revisada sobre estos dos personajes, y sobre sus aportaciones a la matemática, pero también la problemática que hubo con la aplicabilidad de la teoría de catástrofes, ¿no? Entonces, lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Creep and crawl till you fall.